¿Qué tal amigos? Saludos en Cristo. Esta vez les traigo, bueno, el segundo capítulo del libro de Jean Lafrance, La oración del corazón. Quisiera antes de empezar mandarle muchos agradecimientos a quienes han comentado mis videos anteriores, a quienes les han dado likes, quienes se han suscrito, o sea, dada la repercusión que ha tenido, estoy muy contento por eso. También me han llegado mensajes vía privada por Facebook, por Instagram, todos muy lindos, bendiciones, qué saludos, me han preguntado acerca del libro. La verdad que estoy muy contento, muy feliz, y eso me da mucho ánimo para seguir adelante con este tipo de contenidos. Que entiendo que si bien justamente este libro es un poco denso, sí, puede ser denso y un poco técnico, no deja de ser profundo, creo, y eso me atrapa. Realmente es un libro que me ha atrapado. Este, bueno, sin más preámbulo, voy a empezar a leer el capítulo 2. Espero que les guste. Dice, la verdadera naturaleza del hombre es oración. La conversión es una verdadera revolución copernicana. Se trata de que el mundo no gire alrededor del mí colectivo o individual, sino alrededor de Dios y de los demás, como lo dice muy bien el canon penitencial de San Andrés de Creta. Estamos decaídos porque nuestra conciencia se ha despegado del corazón y se ha identificado con las pasiones y los ídolos, proyectando sobre la creación de Dios lo que los espirituales llaman una tela de araña, una mentira, los sacrificios del padre de la mentira, es decir, del hombre sin Dios. Es la ilusión del Edén, seréis como dioses. El hombre deja de vivir en la verdad del ser que recibe de Dios. Quiere ser su propio creador. Por el pecado se ha separado de su fuente y se ha hecho incapaz de un verdadero encuentro con Dios y con sus hermanos. San Macario, acá agrego una nota personal. Estas notas personales que aparecen en estos videos en azul, en color azul, las hago intencionalmente, o sea, porque si no sería como una especie de audiolibro y esto quiero que sea como una especie de books reaction, como la reacción a un libro. Macario de Egipto el Viejo, o Macario el Grande, fue un ermitaño egipcio que es considerado uno de los padres del desierto y es venerado como santo por la iglesia copta, católica y ortodoxa. San Macario, decía, se imagina a los pecadores como unos cautivos atados espalda con espalda, de manera que no pueden nunca mirarse la cara para una verdadera comunión. Estamos sepultados en el fuego. Además, no nos está permitido ver a nadie cara a cara, sin que el rostro de uno está contra la espalda del otro. Pero cuando oras por otros, pero cuando oras por nosotros, podemos ver el rostro del otro. Este es nuestro único consuelo. Ahí está la referencia de las sentencias de los padres del desierto. Se ve muy bien aquí cómo el hombre no tiene su centro en sí mismo y que la ley profunda de su vida es la comunicación, su realización en el intercambio mutuo. Cuando afirmamos que la naturaleza del hombre es oración, no pensamos tan solo en el acto de oración, sino en el estado de oración, en la actitud de apertura y de súplica que le caracteriza. El hombre está hecho para el rostro, para la sonrisa y para la comunicación. Mirad un niño. Su movimiento espontáneo y natural consiste en mirar, admirar o contemplar. Más aún, si no ha perdido todavía la inocencia de la edad, tiene los brazos para saludar y busca el rostro para besarlo. Otra actitud del niño es la de pedir aquello que no puede conseguir por sus propios medios. En el niño encontramos, en estado puro, lo que debería ser un hombre, un ser tendido al otro para la comunión, un ser que vuelve su rostro para el encuentro, es la adoración. Ad Asia, Oris Boca. El anciano encuentra o debería volver a encontrar el espíritu de infancia.
Dice Oliver Clement, en el primer video que grabé, puse quién era, digamos, es un profesor del Instituto de Teología Ortodoxa, Instituto de Saint-Serge de París, miembro del Instituto Ecuménico de París y figura entre los fundadores de la Fraternidad Ortodoxa en Europa Occidental. Lo menciona varias veces a Oliver Clement y me gustaría también leer algunos de sus libros. En Oriente se estima mucho la ancianidad, porque se piensa que no tiene otra misión que orar. Cuando se es viejo, uno está ya liberado. Cuando se es niño, hasta los 10 o 12 años, se ora. Luego viene un enorme barullo y se corre peligro de no volver a rezar. Una civilización en la que no se ora es una civilización en la que la vejez no tiene sentido. Esto es terrible. Por tanto, tenemos necesidad de ancianos que oren, porque la vejez nos ha sido dada para eso. Seréis los sacerdotes del mundo. De este modo, en el movimiento de conversión, el hombre encuentra su verdadera naturaleza, que es el de ser oración. Vuelve a ser el hombre nuevo que surge de las manos del Creador y vuelve a encontrar su primera vocación, que es ser sacerdote de la creación universal, aunque más bien querría ser su dueño. Sabemos perfectamente que al hombre se le colocó en el jardín del Edén para cultivarlo, es decir, para hacer de su vida un culto espiritual. El verdadero yo del hombre es un yo litúrgico. Algunos exégetas modernos traducen así el pasaje del Génesis: Yahvé Elohim tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para el culto y para la custodia. Ahí está la reseña. En este simbolismo, el paraíso se asimila a un santuario, y el primer hombre es su guardián sacerdotal desde sus orígenes, es pues un ser litúrgico. Se ha hecho capaz de hacer de su vida, de sus relaciones y de su actividad un culto espiritual. Realiza las cosas, aun las más ordinarias y habituales, como una Eucaristía, o mejor aún, hace Eucaristía en todas las cosas. Toda su existencia se vive como un culto espiritual. El labrador en su campo, el obrero en la fábrica, el ingeniero en su laboratorio, incorporan la oración al corazón de su vida de hombre. Se adivina, pues, cuál es la vocación primera del hombre, que vale igual para el hombre nuevo recreado por el poder de la resurrección. Es un hombre de oración, ante todo un ser litúrgico. Es el hombre del santuario que pone el sello de la oración sobre las personas y las cosas. La palabra santuario tiene aquí un significado mucho más amplio, pues desde la encarnación, la morada de Dios es el mundo entero, la historia y el corazón del hombre. Me gusta mucho la frase de Silvano de Athos, dice Jean Lafrance. Es cierto que tenemos iglesias para orar y libros litúrgicos, pero que tu oración interior esté continuamente contigo. En las iglesias se celebra el culto y en ellas habita el Espíritu Santo, pero que tu alma sea también la iglesia de Dios, para el que ora sin cesar. El mundo entero se convierte en iglesia. Nuestros primeros padres tenían una vocación de ser sacerdotes del mundo, es decir, orar fácilmente, puesto que gozaban de la familiaridad de Yahvé, que hablaba con ellos en la brisa del atardecer. El hecho de que nosotros no lleguemos a la familiaridad no es normal. Hay personas que han estado una semana de oración y dicen: he rezado sin parar. Si esto es posible durante una semana, ¿por qué no lo va a hacer siempre? Por el pecado el hombre ha querido dominar el mundo para ser su dueño y avasallarlo. La bomba atómica es como la inscripción en la materia del estado de decadencia espiritual del hombre. El espíritu enseña al hombre a amar a Dios y a amar al mundo. Dirás tal vez que ya no existen en nuestros días esos monjes que oran por todos los hombres, pero te digo que vendrán grandes desgracias y aun la misma destrucción del universo si deja de haber hombres de oración en este mundo, afirma acá Silvano. Silvano, recordemos,
que es como el mentor de Jean Lafrance, de quien escribe todo esto, el monje silvano, de Athos. ¿No es acaso esta también la vocación del monaquismo interiorizado, vivido en los desiertos de las grandes ciudades urbanas por hombres y mujeres en medio del mundo? Su misión es introducir el universo cósmico en el gran movimiento de adoración que no cesa de brotar en su corazón. Acá hago una breve aclaración que el monacato es la adopción de un estilo de vida más o menos ascético, dedicado a una religión y sujeto a determinadas reglas en común, particularmente en la Iglesia católica romana y ortodoxa. Las pasiones son como lo contrario de ese dinamismo de adoración que el hombre lleva en sí. Si no lo orienta hacia Dios, le llevará a adorarse a sí mismo. Se convertirá en idólatra del hombre colectivo o individual, o del arte, de la política, de la raza, de la nación, de cualquier cosa. Si no ora a Dios, terminará por orarse a sí mismo. Hay miles de ídolos posibles. La pasión es un impulso de la naturaleza humana. Es finalmente el deseo de adorar a Dios, pero desviado hacia un objeto contingente. Acá hago una breve aclaración sobre objeto contingente, que es algo que puede o no existir, pero es prescindible para la existencia del universo creado. Por lo tanto, un objeto contingente es algo que puede o no existir, pero es prescindible a la creación hecha por Dios. Dice, pero desviado, ese impulso muchas veces dice se desvía hacia un objeto contingente y parcial que no puede revelarle lo absoluto. Es casi una definición de Satanás, una adoración desviada que se pierde en la nada. Está muy bien esto, es como ese impulso que todos tenemos, un impulso vital, llamémosle. Pero en general siempre lo volcamos hacia la nada. El hombre tiene sed de Dios y como esta sed nunca se sacia, puede ser engañado por el ángel de las tinieblas, disfrazado de ángel de luz, y volcar ese dinamismo de adoración en el vacío. El infierno no es tal vez otra cosa que esta confrontación de la sed y del vacío. El hombre bebe su propio vacío y arde siempre más. Olivier Clement, lo menciona de nuevo a Olivier Clement. De este modo el hombre puede dar a la nada una existencia paradoxal, o sea, paradojal. Lo paradojal tiene que ver con una parte de la lógica en la filosofía, en donde eh, se encuentra una contradicción, pero en esa contradicción puede haber cierta verdad. La red de los ídolos, de las magias, de las pasiones, se convertirá en lo que el Nuevo Testamento llama no ya el mundo creado por Dios, sino este mundo que vela a Dios y a la creación de Dios, que sepulta al universo en la opacidad y en la muerte. En mayo del 68, en los muros de la Sorbona se podía leer: cuando el dedo señala a la luna, el imbécil mira al dedo. Claro, acá digo, no ver más allá de lo que señalan las palabras. Eso tiene que ver con eso, con esta cuestión de estos maestros, estos libritos, algún consejo de un sacerdote. Cuando nos señala una cosa, nos quedamos con sus palabras, no vemos más allá de lo que señalan las palabras. Puedo estar leyendo este libro, pero me quedo con lo que dice el libro o voy un poco más allá. En todas las cosas, dad gracias. Es preciso volver a insistir sobre la adoración como movimiento espontáneo y constitutivo del hombre, pues es la única manera de entender que está llamado a la oración continua. Su verdadera naturaleza es la oración. Está hecho para el rostro y la comunión, el rostro de Dios, el rostro de Jesús. Por eso la inclinación del corazón del hombre es ofrecerse, amar y dar culto a Dios. En una palabra, adorar. En la adoración se demora, se complace y se sumerge. Desde la vocación de Abraham, podríamos decir también que desde la creación de nuestros primeros padres,
Dios ha buscado adoradores en espíritu y en verdad, pero ha encontrado corazones de piedra. Este es todo el drama de Israel, a pesar de todo, a lo largo de la historia. El Espíritu Santo ha suscitado verdaderos adoradores entre el pueblo, sobre todo entre los pequeños y los pobres. Pero podríamos decir que la adoración, lo que hemos dicho de la conversión. Pero podríamos decir de la adoración lo que hemos dicho de la conversión. Para adorar es preciso haber entrevisto, aunque no sea más que instantáneamente o como es en un espejo, el rostro infinitamente hermoso y santo de Cristo. Sobre todo su rostro trinitario, ese rostro que no se parece a nada. Es preciso haber sido seducido, atraído, cautivado por ese rostro, y sobre todo dejarse poseer por él. Hemos sido creados para la adoración. Pero para que haya adoración, es preciso que cantemos esta evidencia con alegría, y para eso hace falta algo más que evidencia, hace falta el amor. Digamos antes de nada que el hombre salido de las manos de Dios y creado a su imagen está habitado por ese amor que le lleva a alabar a Dios, a ofrecerse a Él y a perderse en Él. Como a la Virgen que en cuanto percibe la ternura de Dios para con ella, le sube del corazón un canto de adoración. El poderoso ha hecho de mí maravillas. Santo es su nombre. Este movimiento de amor no está reservado a las criaturas racionales. El dinamismo entero del universo se inunda por el amor de Dios. Por eso, después de Daniel que canta el himno del universo, San Francisco de Asís compondrá en su lecho de muerte el himno de alabanza de las criaturas. Somos tan solo un pequeño punto de la gloria de Dios. El hombre que no se vuelve hacia Dios hace sufrir a la naturaleza con una violencia insospechada porque le impide cumplir su función profunda que es la adoración y la alabanza de Dios. Más allá y más profundo que nuestro instinto egoísta, existe en nosotros un éxtasis ciego que nos empuja hacia el otro para fundirnos en él. Somos lanzados de la existencia en un estado de explosión oblativa. Acá hago una aclaración. El amor oblativo, la actitud oblativa. El amor oblativo es aquel que tiene que ver con el sacrificio por el otro. Es morir un poco a esos impulsos vivos y espontáneos de nuestro carácter que pueden lastimar a nuestro cónyuge y pueden incluso ser destructivos. Es sinónimo de ofrenda, sacrificio, ofrecimiento. En definitiva es eso. Ofrenda, sacrificio y ofrecimiento. La explosión oblativa. Lo oblativo. Desgraciadamente, dice, la unión con el otro no puede realizarse más que en la diferencia y por eso deja en nosotros un sentimiento de insatisfacción y de soledad. Algo así como un gusto anticipado de muerte. Encontramos este deseo de éxtasis en todos los drogados que quieren hacer el viaje para experimentar el paraíso de la fusión. Esto del paraíso de la fusión no lo entendí muy bien. Supongo que, lo que llegué a pensar, no sé qué dirán ustedes, pueden dejar sus comentarios en el video, qué es lo que opinan sobre el paraíso de la fusión. Supongo yo que al hablar de las drogas y todo eso, como que buscar a Dios o lograr esa doble naturaleza de lo divino y lo humano a través de un artificio como la droga y no por el medio de la oración, supongo yo. Aunque no saben reconocerla porque es anárquica. Aunque se dejen engañar por todos los espejismos, los jóvenes reclaman esto y la única realidad que podemos ofrecerles es el amor a Dios. Aún en el infierno, Satanás tiene sed de esto porque lo lleva en su naturaleza. De ahí que este éxtasis alimente lo mismo el pecado que la virtud y la santidad, solo que en el pecado se le resiste, en vez de lanzarlo hacia Dios, y se repliega sobre sí. San Bernardo hablará de la naturaleza curvada, natura curva, comentando el pasaje del Evangelio sobre la mujer encorvada. En cambio, en el amor se deja uno llevar por la ovulación espontánea, y se va hasta el extremo de esta apertura en la alegría.
Esta oblación es el alma de todo sacrificio, pero en el sacrificio también se da la respuesta de Dios, el fuego del cielo que viene a consumir la víctima. Primero debe ofrecerse la víctima, y es el amor oblativo el que empuja al hombre a ofrecer a Dios su cuerpo y la creación entera. Pero esta oblación no es de verdad víctima antes de que sea consumida por el fuego del cielo. Es el misterio del holocausto que encontramos en Teresa de Lisieux. En el contexto de Teresa de Lisieux, la noción de holocausto, digo yo, no se refiere al exterminio masivo que conocemos históricamente, sino a una ofrenda total y amorosa a Dios. Teresa concibe su vida como una ofrenda de sí misma, una víctima del holocausto. Una víctima de holocausto. Teresa de Lisieux, nacida como María Francisca Teresa Martín, más conocida simplemente como Santa Teresita del Niño Jesús, fue una religiosa carmelita descalza francesa. Fue declarada santa en 1925. Es interesantísimo leer sobre la vida de esta santa, todas sus visiones, sus estados de éxtasis, levitaciones, milagros. Creo que vivió 24 años y fue canonizada así hace poco, en realidad, el 17 de mayo. O sea, poco más de 100 años pasaron. Interesantísimo. A fin de vivir en un acto perfecto de amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar, dejando que se desborden en mi alma las olas de ternura infinita, que están encerradas en vos, para que así llegue yo a ser mártir de vuestro amor, oh Dios mío. Teresa de Lisieux. Ahí está la referencia, acto de ofrenda al amor misericordioso en obras completas. Desde ahora, hay que señalar que el hombre tiene sed de sacrificio y no solo de oblación, pues ha sido creado por Dios en un estado en el cual no puede prescindir de él. De este modo el hombre es lanzado a la vida en un estado de explosión oblativa. Si es fiel a esta oblación que le promueve en la oscuridad, y si deja hablar a su corazón tal como Dios lo ha creado, su vida se convierte en un sacrificio de alabanza, asumido por un intenso deseo de perderse en Dios. La esencia de la vida cristiana es ser una liturgia de acción de gracias, una Eucaristía en la que se pierde para Dios y en Dios, proclamando que Él es el único que importa. He aquí la gran definición de la vida espiritual en San Pablo: en todo dad gracias. No solo en la liturgia, sino derramando vuestras fuerzas en libación, para que se gasten y se consuman en la llama de Dios, liberados de cualquier preocupación. A veces nos preguntamos para qué servimos, en la medida en que un ser está entregado a Dios y a sus hermanos. Es un canto de alabanza a la gloria de Dios y su vida se convierte en oración continua. La materia de un sacrificio no hace falta que sea noble, basta que sea ofrecida. En vez de ofrecer un día perfecto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa un día perfecto, no? Ofrecemos un día lamentable. ¿Qué importa con tal que se ofrezca? Dios puede hacer lo que quiera del menor instante de nuestra vida si nosotros estamos decididos a ofrecérselo tal como es. Nuestra miseria es la única puerta de entrada en el misterio de la Trinidad. Por tanto, vayamos resueltamente, no rehusemos nada, demos todo sin apartar nada, pero sin hacer tampoco inventario de nuestra entrega. Las cosas fueron creadas para ser quemadas y pulverizadas, y para ese uso. Importa poco que sean bonitas o feas, porque sus cenizas serán iguales. Increíble. Una definición increíble. En nuestra civilización, que quiere dominar, que quiere ser una civilización del poder, necesitamos más que nunca hombres que sean no solo dueños, sino sacerdotes de la creación universal. Fíjense que estas palabras resuenan mucho en el día de hoy. Todo lo que está pasando en el mundo, las guerras y demás. Orar sin cesar. En este contexto de una vida hecha Eucaristía,
nació la plegaria continua, llamada oración de Jesús. Esta oración busca actualizar la gracia bautismal, es decir, nuestro injerto en el cuerpo resucitado de Jesús. Según la expresión de Pablo, el bautismo nos ha despojado del hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo, creado en santidad. Esto me resuena un poco al libro eh, escrito por un cartujo, Las puertas del silencio. Vuelve al silencio bautismal, hermano. Vuelve al silencio bautismal. Siempre me resuena esa frase, tan linda, tan profunda. En el fondo de su ser, el hombre ha vuelto a encontrar la condición paradisíaca y se ha reconciliado con Dios, consigo mismo y con sus hermanos. Se comprende entonces que Pablo invite a vivir en la acción de gracias y hacer de su vida una Eucaristía incesante. Todo cuanto hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. En la profundidad siempre santa e incandescente de la Iglesia como cuerpo sacramental del resucitado, el Espíritu, dador de vida, abre a cada uno la vía de la deificación. Los padres gustaban decir, Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Y San Atanasio de Alejandría precisaba, San Atanasio de Alejandría fue quien escribió la biografía de San Antonio Abad, uno de mis santos favoritos, sino mi santo favorito, junto con Pablo el Ermitaño, de los primeros padres del desierto del siglo III. Dios se ha hecho portador de la carne para que el hombre pueda llegar a ser portador del espíritu. El humanismo total y verdadero se da tan solo cuando el hombre es transfigurado por el espíritu. Acá no sé de qué humanismo habla, seguramente del humanismo histórico del 480, del Renacimiento. Nicolás Berdyaev, ese gran filósofo que contempla el rostro humano como una ventana abierta al infinito, decía: el secreto supremo de la humanidad es el nacimiento de Dios en el hombre, y el secreto supremo de la divinidad es el nacimiento del hombre en Dios. En Cristo, Dios se hace rostro, y el hombre a su vez descubre su propio rostro. Dios, expropiado de su creación por el pecado del hombre, la recupera desde dentro, a través de la fiat, o fiat, de la Madre de Dios y de la obediencia del Hijo, y el abismo inaccesible vuelve a nosotros como un rejuvenecimiento por emplear el término bíblico. Fiat de la Madre de Dios o el sí de María, acá hago la aclaración, es un evento fundamental en la historia de la salvación. Refiere a su respuesta al ángel Gabriel en la Anunciación, cuando dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este fiat significa que María se entregó por completo a la voluntad de Dios y se convirtió en la madre de Jesús, el Mesías. Continúo. Vuelve a nosotros en el pan y en el vino de la Eucaristía. Por eso, cuando invocamos el nombre de Jesús Salvador, hacemos memoria de Jesús en el sentido fuerte de memorial, de recuerdo vivo y actual de esa presencia. Los judíos no se atrevían a pronunciar el nombre de Yahvé. A lo más, el sumo sacerdote lo pronunciaba una vez al año, el día de Yom Kippur, del Gran Perdón. Se le había reemplazado por un vocablo más anodino, Adonai. En Jesús, en cierto modo, se nos va a revelar el nombre propio de Dios. Es un nombre propio que podríamos llamar expropiado, en la medida en que Dios sale de su trascendencia, en que se nos revela en la kenosis de la cruz. En esta expropiación total es donde nos revela su propio nombre Jesús, que significa Dios salva, Dios rescata, Dios libera. La kenosis, amplío la aclaración, la kenosis de la cruz se refiere a la teología, a la idea teológica de que Jesucristo, en su pasión y muerte, se vació de sí mismo, renunciando a su poder divino, para identificarse con la humanidad y asumir los sufrimientos de la cruz. O sea, asumir los sufrimientos de la cruz sin esa divinidad a la cual había renunciado.
De este modo, en la Eucaristía nuestra vida diaria e histórica vuelve a encontrar su vocación original, que es la de ser alabanza de gloria a la Trinidad. En la epíclesis, aclaro, la epíclesis de comunión es una invocación que se realiza en la plegaria eucarística, que es parte de la misa. Se invoca al Padre para que envíe el Espíritu Santo a fin de que sus fieles puedan recibir el cuerpo y sangre de Cristo en comunión. En la epíclesis de comunión suplicamos al Espíritu por todos aquellos que van a compartir ese pan y beber de esa copa. Concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para tu alabanza. Una plegaria eucarística. Pero el problema es que no se puede celebrar a todas las horas la Eucaristía. En Occidente, a fuerza de repetir el rito, corremos el riesgo de verlo degradarse. Por eso debemos poner el acento en su interiorización. Existe una cena totalmente espiritual que el Señor toma en la cámara alta de nuestra alma y que nos une a Cristo como la esposa al esposo. Permaneced en mí como yo en vosotros. En Oriente no se celebra todos los días, pero son muy sensibles al fruto que debe producir de unión e identificación con Cristo. En cuanto esta unión cesa en la vida, hay que volver a la Eucaristía sacramental. Se habla de Eucaristía continuada, perpetua, incesante. ¿Qué debemos hacer para que este estado eucarístico se haga estable? En otras palabras, ¿cómo llegar a ser hombres eucarísticos? He aquí la gran definición de la vida espiritual de San Pablo, que da San Pablo. En todo, dad gracias. Notemos que esta recomendación viene inmediatamente después de la de orar constantemente. Así, la oración continua es el fruto del deseo de dar gracias en todo. En griego, todavía hoy, para decir gracias se dice eucharisto. Por tanto, hay que convertirse en un hombre que celebre de gracias y reciba la acción de gracias en todos los instantes de su vida. De este deseo de dar gracias ha nacido la oración continua. El peregrino ruso dice al comienzo del libro, un libro que recomiendo mucho leer, que realmente es muy llevadero, entretenido, profundo y muy revelador. El domingo 24 después del Pentecostés fui a rezar a la iglesia durante la misa. Se leía la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, donde dice, entre otras cosas, orad sin interrupción. Este versículo se imprimió en mi memoria y me puse a pensar cómo es posible rezar sin interrupción, ya que el hombre tiene que ocuparse de tantas cosas para ganarse la vida. El peregrino se iba cuestionando cómo lograr la oración continua con tantas tareas que por ahí puede uno llegar a tener en la vida cotidiana. Quería encontrar un maestro, un guía, una palabra viva en realidad, palabra que venga de Dios. Ahí está la cita del peregrino ruso. Después de esto se pone en camino para emprender una peregrinación en el espacio, que es sobre todo una peregrinación al corazón. Busca al hombre que pueda decirle una palabra de vida, rema, acá digo rema o rema, significa la palabra directa del Altísimo, palabra de Dios. Encuentra muchas personas que le sueltan hermosos discursos sobre la oración, pero no al hombre que le enseñe lo que debe hacer. Hasta el día en que encuentra un anciano, Gerontos, uno de esos starets que irradia oración en todo su ser. Starets significa ancianos, que son venerados, son respetados por su sabiduría. En Oriente, a cualquier monje se le llama anciano, aunque tenga 25 años. Un buen viejo es aquel que está revestido de la verdadera belleza que sube del corazón. El ideal es sintonizar las edades de la vida, llegar a ser un viejo con la barba y los cabellos blancos y tener los ojos de un niño. Recordad lo que dice Silvano. El Señor me ha concedido ver entre los starets rusos un hieromonje mientras oía las confesiones. Tenía el aspecto de Cristo, aunque sus cabellos eran blancos a causa de su vejez. Su cara era hermosa y joven como la de un adolescente. Es que la gracia de Dios embellece al hombre, el pecado la deforma. El peregrino ruso encuentra a uno de esos ancianos. Apenas entramos en la celda, comenzó de nuevo a hablar.
La continua oración interior a Jesús es una llamada continua e ininterrumpida a un hombre divino, con los labios, en el espíritu y en el corazón. Consiste en representarlo siempre presente en nosotros e implorar su gracia en todas las ocasiones, en todo tiempo y lugar, hasta durante el sueño. Esta llamada se compone de las siguientes palabras: Jesús mío, ten misericordia de mí. Quien se acostumbre a esta plegaria encuentra en ella tanto consuelo y siente tal necesidad de repetirla, que no puede vivir sin que espontáneamente resuene dentro de él. ¿Comprendes ahora lo que es la oración continua? No se trata de repetir mecánicamente esta oración, aunque a menudo es posible acomodarla al ritmo de la respiración diciendo al inspirar Jesús mío y al expirar ten misericordia de mí. Hay en ello una posibilidad sumamente humilde y sencilla que era muy conocida en Occidente, donde se empleaba a menudo la palabra del Salmo: Señor, ven en mi ayuda, o sencillamente Kyrie eleison, en español, Señor, ten piedad. Es una antigua oración litúrgica utilizada en la Iglesia, especialmente en la Misa católica y la liturgia ortodoxa. Es una petición de misericordia y perdón, y se repite 3 veces en la liturgia de la palabra: Kyrie, Señor, eleison, piedad. Jesús mío, ten misericordia de mí. Es una fórmula que puede variar, se puede alargar. Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. O al contrario, recortarla cada vez más hasta reducirla sencillamente al recuerdo del nombre amado, Jesús. Es un modo de oración adaptado al hombre de hoy que declara que no tiene tiempo de orar. De hecho, cuando se practica se descubre que tenemos mucho más tiempo del que imaginamos: el tiempo de subir la escalera, de andar por la calle o en el metro, etc. O sea, en cualquier momento y en todo lugar. A lo que apunta la oración de Jesús es a la toma de conciencia de la deificación del hombre creado a imagen de Dios. Se nota esto al leer los escritos de Silvano, en que su búsqueda apunta a conocer experimentalmente la gracia del Espíritu Santo, y vive una alternancia de presencia y ausencia de Dios. Se podría decir que es la hermenéutica de la oración que hace comprender por dentro la vida del Espíritu. Es también la llave que abre los corazones y el secreto de la historia. Es lo que le sucede a los grandes starets, por ejemplo, a Barzanufo, un monje contemplativo de Gaza, fallecido en el 540 después de Cristo, que, aunque vivía recluido, leía en los corazones. La oración de Jesús le hacía poroso a lo invisible, conservándole vulnerables frente a sus hermanos. El peregrino ruso se expresa así: tiene razón los santos padres cuando afirmaban que la filocalia, aclaro acá, la filocalia es el nombre que recibe una colección clásica de libros de textos escritos entre los siglos IV al XV después de Cristo por maestros espirituales de la tradición mística exicasta de la Iglesia Ortodoxa Oriental. La mística exicasta hace alusión al exicasmo, es decir, buscar la quietud interior con el fin de entrar en comunión con Dios. Dice, es la llave para penetrar en los misterios de la Sagrada Escritura. Con ayuda de este manual, empecé a comprender parcialmente la palabra de Dios, el hombre interior, el misterio del corazón, la verdadera oración. El reino de los cielos está en vosotros. Permaneced en mí, dadme el corazón, revestirme de Cristo, el grito desde el fondo del corazón, Abba, Pater. Todo se me iba revelando poco a poco. Eso aparece en el libro del peregrino ruso. En otras palabras, es la unificación del hombre a partir del corazón, en el cual reside la energía divina. El hombre, iluminado por esta luz de espíritu, vive a compartir de un centro que ilumina e irradia toda su persona, su sentido y sus facultades. Ahí es donde se sitúa la verdadera ascesis. El corazón del hombre es el centro de integración donde habita la energía bautismal. El nombre de Jesús
portador de su presencia, es el instrumento máximo de esta unificación. Este es el tema de la vigilancia y de la guardia del corazón. El hombre está en marcha hacia la oración continua y filtra sin cesar su corazón en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hasta acá el capítulo 2 del libro La oración del corazón. Y el próximo será, tercer capítulo, El hombre en marcha hacia la oración. Nos vemos la próxima, amigos. Les deseo una linda semana y en los próximos días voy a estar subiendo el siguiente video. Hasta pronto.